MUSH para realizar un ciclo de webinars, una serie de conferencias que hemos tenido ya hasta el momento con esta 3. Y pues tenemos en estas conferencias unos expertos muy importantes para compartir estos espacios entre todos. Hoy, como les mencionaba, es nuestro tercer encuentro donde se abordarán temas sobre salud mental, específicamente en rehabilitación de trastornos psicosociales, intervención en pacientes con adicciones y terapias alternativas para el manejo del bienestar mental asociado al confinamiento, temas que son muy interesantes para todo lo que estamos viviendo actualmente con este momento histórico de la pandemia. Nos acompañan hoy la maestra Rosa Marta Guillén Apresa. Ella tiene una maestría en gerontología social y estrategias de atención para el adulto mayor por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias Humanidades CIMUSH, licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, tanatóloga avalada por el Consejo Nacional de Difusión y Apoyo en Tanatología ACE y por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, miembro del Consejo de Administración en CIMUSH, catedrática con más de 30 años de experiencia a nivel de licenciatura y posgrados, terapeuta clínica con más de 25 años de experiencia. Sus líneas de investigación son envejecimiento, sexualidad en la discapacidad, proceso de duelos y pérdidas. Ha publicado diversos artículos sobre discapacidad, envejecimiento, tanatología y sexualidad en discapacidad. También nos acompaña el maestro Javier Ramírez Gutiérrez. Él tiene una maestría en psicología social de grupos e instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones por el CESUN de Tijuana, especialidad en psicología clínica de grupos en instituciones, licenciatura en psicología por la UNAM. Realizó la formación en intervención comunitaria para prevención, tratamiento y reinserción social y profesional de farmacodependientes avalado por la Unión Europea y Hogar Integral de la Juventud IAP. También ha hecho estancias de formación en Italia en modelos de inserción sociolaboral de grupos en desventaja social, miembro del equipo fundador del Centro de Caritas de Formación para la Atención de Farmacodependencia y Situaciones Críticas Asociadas AC, CAFAC, y el modelo ECO2, miembro fundador de la especialidad y diplomado en atención de las farmacodependencias y situaciones críticas asociadas, así como el diplomado Gerencia Social. Nos acompaña también Cristian James García. Él es fisioterapeuta, especialista en terapias alternativas, es maestrante en bioingeniería y nanotecnología, profesor de la Escuela de Fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Bienvenidos a todos. También quiero recordarles que el chat estará habilitado durante todo el proceso de las conferencias para que ustedes puedan realizar sus preguntas, las vayan dejando allí y ya cuando finalicemos las conferencias para poder darles el tiempo apropiado a cada uno de nuestros conferencistas, las leeremos al final de las intervenciones. Entonces, pues un gusto que nos estén acompañando y le doy el paso para no quitar más tiempo entonces a la maestra Rosa Marta Guillén Apresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Ahí ya estamos viendo perfecto, pero el micrófono lo tienes cerrado. Así, ¿ya me ven? Ok. Correcto. Ahí te vemos, pero no vemos la presentación. ¿No está la presentación? No, ahí no está. Pero ya te escuchamos y te vemos, pero la presentación no.
¿Ahora sí? Correcto. Ahí ya te vemos, te escuchamos y faltaría poner la presentación en pantalla completa y ya. Ya está. Ok. Perfecto. Pues buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias a la Escuela Colombiana de Rehabilitación por esta invitación. Como siempre, es un honor estar con todos ustedes. Me toca platicar sobre los trastornos psicosociales en tiempos de pandemia. Como nosotros sabemos, llevamos año y medio con esta pandemia. Año y medio en donde ha provocado una crisis a nivel global, tanto en cuestiones económicas, sociales, académicas, pero principalmente hoy en día estamos viendo que una de las crisis, otra pandemia que está con nosotros presente ya, es la relacionada con la crisis a la salud mental. Esta crisis correspondiente a la salud mental se ha visto que ha afectado a la población en general y en particular a los grupos más vulnerables. De alguna u otra manera, todos nos hemos visto afectados en cuestiones psicosociales que se han convertido en trastornos emocionales que no nos han permitido vivir y comprender qué es lo que está pasando. Esta crisis ha cambiado la vida de cada uno de nosotros y en particular nuestras costumbres diarias. Si nosotros volteamos nuestra mirada y recordamos el antes de la pandemia, vamos a ver todo lo que hacíamos. Recordemos todo lo que hacíamos, que se había vuelto una manera de hacer las cosas de forma rutinaria, sin pensar y sin valorar lo que vivíamos día a día. Por lo tanto, ahora con esta pandemia vemos que se han visto alteradas estas rutinas diarias. Hoy en día, el hecho de no ir a la escuela, de no ir al trabajo, de estar en casa, nos hemos dado cuenta que muchas veces no conocemos a nuestra propia familia. Nos hemos dado cuenta de que el estar en confinamiento en casa nos ha enfrentado a que nuestra familia a veces es una desconocida para nosotros. Y esto nos ha generado problemas muchas veces de violencia física y psicológica. También nos hemos visto afectados por las presiones económicas en mayor o menor grado. El aislamiento social, que es porque no es lo mismo aislamiento social y cuarentena. Aislamiento social es cuando de pronto nos vemos infectados por este virus y nos confinan a una recámara, a un cuarto o a un hospital en donde no podemos ver a nadie. Nuestras comidas, todo lo que es del día a día está detrás de una puerta cerrada. Y la cuarentena es cuando se restringen toda la movilización que día a día hacemos. Estar en casa, tomando clases por línea, el trabajo en home office, y todo eso ha repercutido de una manera considerable en nuestras emociones. Y sobre todo, el temor a enfermarnos. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos depara el futuro? Cuando de repente nos encontramos que no tenemos el control de esta pandemia. ¿Y esto qué va a generar en la sociedad? ¿Qué va a generar en cada uno de nosotros? Un mayor estrés, miedo, tristeza y soledad. Y muchas otras emociones más, muchos otros trastornos que hacen que no vivamos el día a día como antes lo hacíamos. ¿Qué ha pasado con esto? Esto ha repercutido en el aumento en los trastornos de salud. Por lo tanto, hoy los profesionales en la salud mental nos dicen que esto se ha convertido
en una pandemia. Aquí quiero hacer una acotación en el sentido de que a la salud mental, por lo menos en nuestro país, antes no se le daba la importancia que debería ser. La salud mental estaba nada más encaminada hacia las personas que tenían que ir porque ya tenían problemas, trastornos psicológicos. Pero si nosotros nos damos cuenta, deberíamos cada uno de nosotros ir al psicólogo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque esto nos hace, cuando nos preguntan, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Nuestra respuesta es bien, porque tenemos encapsulados nuestras emociones. Y cuando nosotros, hoy en día, que la salud mental ha salido y está a la vista de todos, debemos darle la gran importancia que tiene. Estos trastornos psicosociales afectan a toda la sociedad, ¿sí? De mayor o menor grado, como decía anteriormente, pero también más a los individuos que se sienten estresados y preocupados, que no se permiten sacar sus emociones, que no se permiten comunicársela al otro cómo me siento. Y por lo tanto, en esta pandemia donde no tenemos el control y vivimos en una incertidumbre, nos da mucho miedo y afloran estas emociones negativas que influyen en nuestra conducta social. ¿Cuáles pueden ser las circunstancias que puedan generar un mayor riesgo psicosocial? Yo aquí puse algunas, pero, por ejemplo, aquellas personas que son dependientes de bebidas alcohólicas u otras sustancias adictivas. Este punto se lo dejamos al maestro Javier. Las personas que deambulan por la calle sin techo o con una movilidad reducida. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por aquellas personas que vemos en la calle que no saben a dónde ir y cómo están? Sabemos si están infectados o no. Nada más vemos su comportamiento social y les rehuimos. Personas con soledad no deseada. Porque cuando tú decides vivir en soledad, es tu propia decisión. Pero cuando vives en una soledad no deseada, por viudez, por enfermedad, porque los hijos ya abandonaron el nido. También la ausencia de redes de apoyo. Hoy me doy cuenta de que no tengo amigos. Hoy me doy cuenta que no puedo comunicarme con nadie. La ausencia de vínculos, cuando tengo problemas familiares, cuando no me llevo con mi familia, estas pueden ser causas de que haya un mayor riesgo psicosocial. Así también, aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología o es muy pobre ese acceso, no pueden comunicarse con nadie más y eso los puede llevar a una depresión, a una angustia, a una soledad. Los menores de edad, por supuesto que también pueden tener un mayor riesgo psicosocial cuando no los educamos en la información que deben tener en esta pandemia. O las personas que son dependientes de otras personas. Por ejemplo, las personas con discapacidad, que su única salida anterior a la pandemia era ir a la clínica a que le dieran su tratamiento y después a casa. Pues hoy ni tratamiento ni salidas. Las personas también de mayor riesgo psicosocial son aquellas personas obligadas, las puse entre comillas, a salir a trabajar. Aquellas personas que deben salir a trabajar porque si no, no comen. Y, por supuesto, todos los individuos que viven en una pobreza total. Y dentro de todo esto tenemos a niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas jóvenes y personas adultas mayores. Cualquiera de nosotros
puede generar un riesgo psicosocial. ¿Cómo se presentan estos trastornos a nivel de las dimensiones del ser biopsicosocial y espiritual? En la dimensión emocional podemos ver que hay un miedo a lo que no conozco, hay un miedo a enfermarme, hay un miedo a contagiar, hay un miedo a que me contagien. Ese miedo se puede convertir en una angustia, esa angustia de cómo siento que algo me pasa, pero no sé qué es. Me pongo una barrera y no puedo expresar mis sentimientos. La soledad, por supuesto que afecta en mis emociones. Las pérdidas. Aquí necesitaríamos un webinario especial para hablar de tanatología. Las pérdidas físicas, emocionales, laborales, la libertad. Viktor Frankl ya nos decía, todos tenemos dos tipos de libertad. La libertad externa, que hoy la vemos restringida, y la libertad interna, que es la libertad de pensamiento, que si nosotros aprovechamos en estos momentos esa libertad interna, no tendríamos tantos trastornos psicosociales. ¿Por qué? Porque nos conoceríamos, porque si en un momento dado necesitamos ayuda, la pediríamos, por hacer planes, por hacer proyectos, a corto plazo, no importa, pero debemos echar mano de esa libertad interna. La ira ha causado muchísimos conflictos familiares. La violencia psicológica y la violencia física, por lo menos en nuestro país, ha ido en aumento por no saber controlar, por no conocerme y por no saber cómo comunicarme con el otro. La irritabilidad, el hecho de que yo me dé cuenta o no me dé cuenta de por qué siempre actúo enojado, por qué todo me enoja, por qué no me siento a gusto conmigo misma. Y esto ya hay mucho más factores emocionales, pero bueno, vamos a ver la dimensión cognitiva. Aquí es cuando yo me percibo vulnerable, cuando estoy confuso en sentir lo que es la vulnerabilidad. A veces pensamos que la vulnerabilidad es ser débil frente al otro, y no, la vulnerabilidad es ser sensible, es decir, estoy vivo, puedo reaccionar de diferente manera, me siento vulnerable, me siento sensible ante cualquier situación y tengo que expresarlo. El pesimismo al futuro, que siempre esté pensando que no, esto ya no va para largo, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y eso me causa ansiedad, me causa depresión, me causa tristeza. La falta de concentración. Muchos alumnos nos dicen, es que no me concentro porque además son muchas horas frente a la computadora y me canso y no puedo, y el no puedo se va apoderando de nuestros pensamientos. Y sobre todo, el hecho de que esté pensando racionalmente, que siempre esté pensando en que me puede enfermar. Y si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Y si me enfermo y soy padre de familia, ¿quién va a ver por mis hijos? Todo eso se convierte en un trastorno psicosocial porque afecta mis emociones, afecta a mi persona. Y ni qué decir de la dimensión conductual, ¿sí? El insomnio. Hoy se ha visto que ha aumentado el índice de personas desde niños hasta adultos mayores que no pueden dormir. Y no pueden dormir por la preocupación. Y si no duermes, al otro día no eres tú. El aumento del uso de alcohol, tabaco y otras sustancias. ¿Cuántos cambios en los hábitos alimentarios? A veces son para bien, pero también, por lo menos aquí en México, sigue aumentando el índice de obesidad en niños y ahora en personas. Estoy en casa, no hago ejercicio, estoy nada más todo el tiempo sentado
Y todo eso, ¿qué hace? Que mi conducta cambie. Ideación suicida también. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones para esta prevención de estos efectos psicosociales. Tenemos que educar a la población sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Tenemos que sensibilizar a todos de los riesgos que tiene la enfermedad, de manera de poder transmitir lo mismo a su entorno familiar, es decir, a los demás. Lo que yo aprendo, lo que escucho de manera verídica, transmitirlo a todos los demás. Tener la información verídica, fiable, para no sentirnos con problemas, no sentirnos angustiados. Orientar cómo organizar la vida diaria y las tareas, hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, una forma de cómo vivir el día a día. Las redes sociales, una herramienta muy poderosa para no sentirnos solos y poder expresar nuestras emociones. Mantener rutinas, no estamos de vacaciones, mantener rutinas y sobre todo estimular a que uno haga mucho ejercicio, mantenernos mentalmente activos mentalmente a través del trabajo, lecturas, ejercicios. ¿Qué nos viene a enseñar esta pandemia? Porque esta pandemia también nos da ganancia. La posibilidad de adaptarnos a nuevos entornos. Si yo veo que puedo ser creativo, innovador, esto me está enseñando la pandemia. La posibilidad de buscar y pedir apoyo. No tengas pena, busca apoyo si es que lo necesitas. El estilo de reacción al estrés. ¿Cómo puedo salir de esto? A través de dinámicas, a través de terapias, a través de tantas cosas que hoy hay en el celular, en el Face, ¿sí? Y sobre todo la posibilidad de reconfigurar las interpretaciones personales, conocerme a mí mismo, darme la oportunidad de poder salir adelante. Recuerden que lo que no fluye, enferma. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, la incertidumbre no es negativa. La incertidumbre nos puede dar cautela, prevención, prudencia, reflexión. Y la esperanza va a promover el sentido del humor, la tolerancia, la paciencia, la confianza. Tanto la incertidumbre como la esperanza deben ir de la mano. La falta de equilibrio entre ambas pone en riesgo la salud mental. La pandemia ha sido una olla de presión para niños y jóvenes. Recuerden, papás, que lo que nosotros decimos, nuestros hijos lo viven y lo ven. Debemos ser congruentes y coherentes con lo que nos dicen. En adultos mayores, ¿sí?, pueden también experimentar alteraciones psicológicas. Pueden ser tristeza, sentimientos, confusión, miedo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Una manera de rehabilitar estos trastornos psicosociales en los adultos mayores es que se sientan acompañados, que tengan afecto, seguridad, apoyo. Y así van a disminuir estos trastornos y va a aumentar el bienestar emocional y cognitivo. Aquí lo importante es el afecto. No dejemos solos a nuestros adultos mayores. Estemos con ellos de diferentes maneras, como podamos, fuera de la casa, platicar con ellos, por teléfono, una videollamada, y estar con ellos. Y así, para terminar, ¿cuál es el proceso evolutivo para una buena rehabilitación? Conócete. Que tu mente siempre tenga pensamientos positivos. Desde que te levantes, a pesar de todo, como decía Víctor Frank, debemos tener pensamientos positivos. Debo darme la oportunidad de conocer mis emociones, mis sensaciones, para así poder trabajar en ella. Y espiritualmente, la intención. Frank también nos decía que toda persona debe decidir
cómo vivir. Debe decidir cómo darle sentido a su vida. Solamente ella y no lo que digan los demás. Así que en esta pandemia, yo te invito a que te des un regalo, a que te conozcas a ti mismo. Si te das esa oportunidad, esa angustia, esas emociones negativas, la depresión, la ansiedad, vas a salir adelante. Y sobre todo, si buscas apoyo, mejor. Mírate sin juzgarte. No te juzgues, al contrario, ámate. Muchas gracias. Maestra Rosa Marta, muchas gracias por su intervención. Creo que nos deja con unas reflexiones muy interesantes. Les recuerdo a todos que las preguntas podemos ir escribiéndolas en el chat para que en la sesión, cuando ya estemos finalizando, podamos aprovechar y compartir un poco con los conferencistas. Yo por el momento me quedo con algo que mencionas que me pareció súper lindo y es la libertad externa y la interna y cómo podemos trabajar esa libertad interna en estos momentos, que creo que es muy valioso para estos momentos que estamos viviendo actualmente. Entonces, para aprovechar mucho el tiempo, le doy paso al maestro Javier Ramírez y más adelante entonces continuaremos mirando si hay preguntas para cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro. Hola, comenzamos, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias de entrada para comenzar mi presentación. Primero quiero agradecer a la Escuela Colombiana de Rehabilitación por honrarme con esta invitación y obviamente a mis colegas del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CEMUCH, con los que venimos trabajando ya desde hace un buen ratito algunos programas precisamente de intervención en adicciones. De hecho, gran parte de lo que vamos a presentar este día tiene que ver con esta experiencia que hemos tratado de construir en el CEMUCH. Entonces, comparto mi presentación. Caray, si me pueden auxiliar para compartir esto. Sí, señor. En la parte de arriba, donde ves el icono del micrófono, hay un cuadrito con una flecha. Sí. Le das clic ahí y le das en la primera parte que te aparece como la pantalla con tu presentación. Escritorio. ¿Aparece la presentación? Es correcto. Ahí ya la puedes darle abajo en pantalla completa y ya te queda perfecto. Perfecto. ¿Ya quedó en pantalla completa? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Ahí ya está bien. Ok. Comenzamos ya con una tarea que me dejó la maestra Rosy en su presentación y que trataré de ir dando respuesta también en la medida que vayamos avanzando en esta presentación. De entrada, lo que me pidieron a mí que hablara son de las propuestas de intervención en pacientes con adicciones. Y cuando hablamos de propuestas de intervención, obviamente nos referimos primeramente a la cuestión de establecer, obviamente, un modelo de trabajo y programas específicos que traten de dar respuesta a este tipo de fenómenos. En este caso, a los dirigidos específicamente a las personas que tienen un problema de uso o de consumo con las sustancias psicoactivas. Y de entrada, pues obviamente para poder plantear una condición de la construcción de un modelo o de una propuesta programática, pues tenemos que tomar y definir el fenómeno con el que queremos trabajar. Y en este caso, lo que nosotros estamos trabajando son los fenómenos adictivos. Y los fenómenos adictivos de entrada los podemos considerar como fenómenos de desviación social y que tienen tres características específicas. Cuatro características específicas. Son complejos, son fenómenos complejos, son fenómenos persistentes
son fenómenos simplificadores del estilo de vida y son fenómenos generadores de procesos de estigmatización y exclusión social. Vamos explicando cada uno de estos. Cuando hablamos de complejidad no estamos hablando de dificultad, no estamos hablando de que son problemas difíciles. Por complejidad entendemos precisamente esta condición que se vive para la construcción de un fenómeno o de un problema en la cual interfieren diferentes condicionantes o diferentes factores que están totalmente imbrincados, es decir, conectados de tal manera que se influyen mutuamente y que van generando muchas de las veces condiciones nuevas del mismo fenómeno. Es decir, le dan una dinámica a este tipo de fenómenos que los hace todavía mucho más complejos, difíciles a veces de aprender, pero que de alguna manera, pues obviamente nosotros tenemos como profesionistas, como profesionales de estas áreas, sí que estudiarlos, entenderlos y comprenderlos. De aquí podemos hablar también con esta condición de complejidad, que no nos podemos limitar nada más a entender el fenómeno de las adicciones o los fenómenos adictivos como un problema básicamente entre la persona y la sustancia, es decir, el fenómeno del consumo, sino que aquí participan muchas otras condiciones, muchos otros factores que están vinculados también a la parte política, a la parte económica, a la parte social, a la parte cultural, tanto como a la condición personal o la condición individual de los sujetos que de alguna manera se ven involucrados en una situación de consumo, como lo mencionó precisamente la maestra Rossi. Todas estas condicionantes precisamente cognitivas, emocionales, que también participan precisamente en la conformación de este tipo de fenómenos. Pero sí están sumamente relacionados pues con todas las áreas y todas las condicionantes que mencionaba anteriormente. De tal manera que, por ejemplo, ahora también nosotros tenemos una condición severa en este tipo de conductas que tiene que ver básicamente con lo que mencionaba la maestra Rossi, con la cuestión del COVID y toda esta situación pandémica. Pero este es un ejemplo que se ha repetido muchas veces en la historia. Es decir, cuando hablamos de complejidad tenemos que entender los fenómenos también en el contexto de su propio tiempo y de su propia condición también histórica. El territorio en el que se desarrollan, el tiempo en el que se desarrollan y obviamente las condiciones también que mencioné anteriormente vinculadas con este espacio y con este territorio. Hemos tenido ya en la historia diferentes situaciones muy parecidas a esta pandemia también, en las cuales podemos mencionar incluso las crisis económicas y las guerras mundiales o las guerras locales, en las cuales siempre este tipo de fenómenos acaban siendo impactados y de alguna manera, como lo mencionaba también la maestra Rossi, se vive un incremento. En la actualidad, algunas estadísticas nos dicen que, por ejemplo, el consumo de sustancias en los hogares se ha incrementado de un 40 hasta un 60%. Son estadísticas recientes, pues, de lo que está ocurriendo básicamente con la condición pandémica. Pero que les decía, en diferentes momentos, en diferentes procesos históricos, ya hemos tenido situaciones similares. La crisis del 29, por ejemplo, en los Estados Unidos, que representó un incremento severo también del consumo del alcohol cuando se prohibió precisamente el alcohol, y las guerras también locales y las guerras mundiales que han representado también un incremento de este tipo de consumos, de este tipo de conductas relacionadas con el consumo de sustancias adictivas. Llámese alcohol, llámese marihuana, llámese sustancias duras, sustancias blandas, legales o ilegales, como se les quiera categorizar. Pero que una vez concluidos estos procesos, son muy pocos también las personas que siguen manteniéndolos. Es decir, comienza nuevamente un proceso de normalización de la vida que lleva a generar nuevamente condiciones muy similares a la situación anterior, a la presentación precisamente de estos procesos. Y me parece que el proceso de pandemia va a generar también lo mismo. Este incremento ahorita en el consumo, no nada más de sustancias,
sino también de otros procesos adictivos, como lo mencionaba también la maestra Rosy, por ejemplo, la cuestión de la compulsión ahorita al consumo de alimentos, las adicciones también a los videojuegos, a los juegos de azar, que también están muy presentes ahorita también en nuestra realidad, y obviamente incrementados por la condición de encierro en la que nos ha recluido la pandemia. Son situaciones también adictivas que se están presentando como fenómeno, incluyendo también la violencia, por supuesto, ¿sí? Pero que, insisto, como nos lo han mostrado muchos otros procesos a lo largo de nuestra historia como sociedad, obviamente estos, en el momento que estas condiciones se superan, también estas condiciones van a entrar en una condición de normalidad que comienzan obviamente a disminuir y a mantener más o menos el mismo porcentaje a nivel social o a nivel mundial de este tipo de problemáticas, de este tipo de fenómenos. Por complejo también queremos decir que no existen modelos únicos, no existe un modelo, digamos, con mayúsculas que garantice absolutamente la respuesta a este tipo de problemas y que entonces o este tipo de fenómenos, y que entonces tenemos que valernos de una serie de acercamientos, de una serie de visiones, de una serie también de iniciativas y de construcción de formas de pensamiento que nos permitan también dar respuesta a la complejidad que se vive en los fenómenos adictivos. Y entonces tenemos que usar como recursos, obviamente, desde las ciencias médicas, las ciencias humanas, las ciencias sociales, como referentes también para el tratamiento de este tipo de problemas. Es decir, ver el problema de las adicciones o los fenómenos adictivos específicamente como un problema de salud, desde mi punto de vista, es una situación limitante en la condición de intervención de este tipo de fenómenos. Persistente, es decir, son fenómenos que han llegado para quedarse. Tenemos miles de ejemplos históricos que incluso desde la Biblia, algunas narraciones babilónicas también, que nos hablan precisamente de cómo ya desde las culturas antiguas este tipo de conductas de consumo, que en muchas de las ocasiones se salían de los patrones culturales, representaban obviamente una condición también de riesgo y una movilización también social para atenderlas. Es decir, no es algo que esté presente hoy, es algo que nos ha venido acompañando en la historia de la humanidad. Y que aquí también el pensar que los programas que pretenden la erradicación, que pretenden el combate o que pretenden la abstinencia absoluta o la desaparición de este tipo de problemas, de este tipo de fenómenos, son problemas que parten también de una visión, desde mi punto de vista, limitada y simplificada, que muchas de las veces tienden al fracaso o a generar condiciones de sufrimiento social todavía más severas en las personas portadoras de una condición de dependencia o de adicción a cualquier tipo de sustancia o situación de vida. Por simplificadores del estilo de vida, nos referimos aquí básicamente a que cuando nosotros hablamos de las adicciones o de los fenómenos adictivos, hablamos de condiciones que para las personas representan ya y les da un sentido a su vida, de tal manera que este sentido para ellos ya es una situación de respuesta a la situación de sufrimiento que están viviendo. Podemos hablar de estas como una cura, y aquí entrecomillo, una cura equivocada, porque equivocada lo decimos desde afuera, los que lo vemos, los que no coincidimos con esto, y los que seguramente jamás vamos a desarrollar una condición adictiva en nuestro estilo de vida. Pero que esta condición simplificadora pues lleva también a generar una condición de sufrimiento. Y por último también son generadoras de procesos de estigmatización y de exclusión social, que obviamente estas son condiciones que los fenómenos representan también para su ámbito social, su ámbito familiar, su ámbito de convivencia. Es decir, todas aquellas personas que de alguna manera en algún momento tienen contacto con sujetos que tienen o personas que tienen un problema de consumo de sustancias, un problema adictivo, sobre todo con las sustancias psicoactivas,
sobre todo porque han sido tachadas como ilegales y esa condición de ilegalidad les da ya una cierta condición de desventaja para aquellas personas, obviamente, que se acercan a ellas y las consumen. Y estos procesos de estigmatización y de exclusión social también son sumamente delicados en el momento de querer nosotros trabajar y generar procesos de tratamiento, de rehabilitación y cura y de reinserción social con las personas consumidoras, porque son procesos que a final de cuentas van a frenar y no van a permitir que las personas mismas que están en algún momento tratando de incorporarse a una vida normal como cualquier otra persona en su ámbito social, no lo logre. Ajá. Y de esto somos portadores prácticamente todos. Puedo mencionar ejemplos, muchos en las instituciones en las que he colaborado, de cómo incluso aquellas personas que estamos trabajando supuestamente en la rehabilitación y tratamiento de estos fenómenos, tenemos muchas veces representaciones sociales negativas de personas portadoras de consumo de sustancias que tienden a estigmatizarlas. Y obviamente este proceso de estigmatización, que lo que genera es una condición moral en el sujeto que la aporta, es excluido, rechazado primeramente y después excluido. Perdón, aquí está. Las adicciones entonces, o los fenómenos adictivos, o los fenómenos de dependencia, tenemos que entenderlos como una condición de normalidad de nuestra vida. Algo pasó aquí. ¿Sí ven la presentación? Ahí ya se había perdido por un momentito, algo hice pero aquí, algo moví. Una condición de la normalidad de la vida humana y la vida social. ¿Qué queremos decir con esto? De alguna manera, si nosotros pensamos en cómo es nuestro estilo de vida como seres humanos, nos daremos cuenta, y lo refieren también múltiples autores, en especial los vinculados a las propuestas fenomenológicas y al psicoanálisis. Nosotros nacemos de la dependencia y nacemos dependientes. Nacemos necesitando los brazos que nos carguen, los brazos que nos ayuden a desarrollar también una marcha, y el pecho que nos alimente, o las manos, la mano que nos alimente. Y de alguna manera así pasamos años, a diferencia de cualquier otra especie del reino animal a la que nosotros pertenecemos, que no viven estos procesos tan largos para poder generar una condición de autonomía y de independencia en nuestra propia vida normal. Pero ¿qué tiene que ver también con esto? Que cuando nosotros estamos en un contexto de normalidad, obviamente hablamos de una diversificación de las dependencias o de las adicciones a múltiples procesos que dan sentido a nuestra vida social. Es decir, nosotros tenemos, como lo muestra aquí el esquema, de pronto diferentes condiciones que estamos viviendo en las diferentes áreas de nuestra vida, que de alguna manera nos están empujando, nos están generando condiciones de reflexión, de pensamiento o condiciones de problema, y nosotros podemos también dar múltiples respuestas. Todas estas condicionantes o todos estos factores que de pronto nos representan nuestro estilo de vida, lo podemos visualizar como cambio, como oportunidad, como solución, e incluso pueden llevarnos a la cuestión del consumo de alguna sustancia de una manera recreativa o de una manera, digamos, entre comillas, también curativa, pero sin generar una condición patológica. Y con esto les pongo simple y sencillamente un ejemplo que quiero también que pensemos en este momento. ¿Quién de nosotros no ha tomado alcohol en algún momento en la vida? ¿Quién de nosotros no ha brindado en alguna celebración? ¿Quién de nosotros no en una situación también a lo mejor de estrés, de angustia, como lo menciona la maestra Rosy, también ha tenido que recurrir a una copa de vino, una copa de alcohol para poder relajarse, para poder bajar este estrés? Y esto no nos hace dependientes, no nos genera esta condición. Generalmente, muchas de las veces de los que tenemos este consumo, digamos, normal, o esta relación con la sustancia normal en una condición de normalidad, posteriormente generamos cambios, generamos oportunidades, generamos soluciones a las problemáticas que nos presenta la vida. ¿En qué momento se convierten en patológicas precisamente estas condiciones
o estos procesos adictivos que nosotros generamos en la normalidad. En el momento que todos estos factores y todas estas condicionantes que nos presenta nuestro estilo de vida solamente tienen una respuesta. Es decir, ya no hay esta diversidad, esta diversificación de respuestas, de opciones, y entonces una sola de estas condiciones, digamos aquí la conducta se rigidiza, se limita y se simplifica, y todo pasa a través de una sola respuesta. En este caso lo podemos pensar en la cuestión de la droga o del consumo de las drogas, pero también lo podemos pensar en muchas otras cosas, en nuestras formas de vida, el trabajo, el ejercicio, el sexo, los videojuegos, la ludopatía, también los juegos de azar, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando nosotros pensamos entonces en la cuestión del tratamiento y cómo podemos atender estas condiciones, estos fenómenos adictivos, tenemos que pensar que el tratamiento, entendido así como rehabilitación y cura, toma su punto de partida de un sistema simplificado, es decir, de una condición patológica. De ahí partimos nosotros de una visión, de una condición estrecha de nuestra vida, y por eso le llamamos simplificación. Y pone en acto una estrategia también regresiva, es decir, todo proceso de tratamiento lo que hace es detener la vida normativa o la vida normal en la que nosotros nos encontramos, ya sea por una hora, ya sea por un día, ya sea por un mes o por un año. Cuando nosotros estamos en un programa de tratamiento, lo que está suspendido a nuestro alrededor es la vida normativa o la vida normal en la que generalmente nos desarrollamos, obviamente para generar una condición de reflexión de las propias condiciones que estamos presentando en ese momento, y tener una respuesta, como también lo mencionaba la doctora Rossi, la maestra Rossi, hacia futuro. Una visión también de futuro, pero generalmente siempre con esta característica de, en todo proceso de tratamiento, todo proceso de intervención, de generar estos espacios, estas estructuras que nosotros le llamamos escenario o encuadre, que permita a la persona vivir este momento regresivo de conectarse consigo mismo, con su experiencia de vida, y poder a partir de esto construir alternativas y nuevas condiciones en ese estilo de vida. Me dicen cómo andamos de tiempo, ¿eh? Vamos bien, ya pues finalizando para dar paso también a la siguiente. Bueno, no voy a presentar todo, lo que presento son varios elementos, o lo que les voy a hablar nada más simple y sencillamente son de varios elementos con los cuales podemos reflexionar cómo construir precisamente estas alternativas, estos modelos de tratamiento, y pues nos quedamos atentos para las preguntas que ustedes puedan plantear en el momento de esta interacción, que para mí va a ser muy interesante. Entonces el tratamiento lo que lo podemos entender es precisamente como, en su objetivo, como todas estas acciones o iniciativas que tienden a favorecer la transición de este estado de vida dependiente y limitante a un estilo de vida autónomo, y de un estilo de vida simplificada, es decir, esta simplificación que reduce la participación de la persona en la vida social, a uno más complejo, es decir, a una diversificación también de su participación en la vida social. Este sería como el objetivo de todo tratamiento: poder generar estas condiciones de autonomía en la función de diversificar precisamente su participación en la vida social. Me salto muchas cosas, pero quiero llegar a esto porque el tratamiento que nosotros estamos tratando de establecer, o el programa que nosotros estamos tratando de establecer en CEMUCH, parte precisamente de estas características, y en las cuales nosotros podemos ver que está estructurado por 4 fases o 4 pasajes que van de menor a mayor, complejizando cada vez más la condición de participación de la persona, tanto en el proceso de tratamiento, tanto en la relación con los operadores, en la relación consigo mismo, en la relación con los demás y en la relación social. Y que de lo que requiere es de varios instrumentos precisamente, o procesos operativos, que están vinculados con una cantidad de actividades también diversas: actividades de servicio a la comunidad, actividades productivas, actividades lúdico-recreativas,
actividades educativo-formativas, actividades expresivo-manuales, actividades elaborativo-formativas y el tiempo libre también como una actividad. Y que en todas estas actividades, obviamente, lo que entramos somos una variedad también de profesionistas que vamos estructurando este programa de una manera equilibrada, tratando de dar sentido a esta vida dependiente y limitante que conforma los procesos adictivos, para que la persona realmente vaya viviendo una condición como de normalidad, lo más cercano posible a una condición de vida de normalidad, en un programa cuidado, protegido, pero que le permita, una vez egresado de este tipo de intervención, poder vincularse también a una vida social como cualquiera de nosotros en condiciones de normalidad. Lo que traté de mostrarles anteriormente es el programa básicamente rehabilitación y cura, es la fase de rehabilitación y cura, pero lo que nosotros planteamos es un tratamiento integral de base comunitario, en la cual solamente la rehabilitación y cura es una fase, pero que también tenemos que considerar estrategias de prevención, estrategias de reducción de daño y de reducción de riesgo, y obviamente estrategias de inserción social. Todas estas vinculadas de una manera operativa y metodológica que permita obviamente dar sentido no nada más a las personas que portan este estigma y esta condición limitante de ser consumidoras de sustancias, sino también a la sociedad, a las comunidades a las que después estas personas se van a incluir, y en las cuales también tiene que haber la capacidad, obviamente, de aceptarlas, de conducirlas, de acogerlas y de darles ese espacio de normalidad al que todos tenemos derecho. Dejaría hasta aquí y espero las preguntas al final de las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, maestro Javier. Creo que también muy interesante la conferencia de lo que nos has compartido. Doy entonces paso al profesor Cristian para aprovechar el tiempo que nos queda y mirar si podemos tener ese espacio de compartir con las preguntas. Claro que sí, muy buenas tardes. Quiero probar si me están escuchando. Sí, señor, perfecto. Bueno, pues permíteme, comparto pantalla. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco a los maestros y a este espacio académico que realmente ha sido un aporte muy importante a los procesos de formación de todo nuestro grupo de estudiantes y también hace un aporte importante a ese proceso de crecimiento en conocimiento de todos los que nos desempeñamos en el área académica. Y siempre hay que pensar en optimizar esos procesos de intervención en pro de la salud mental de nuestros pacientes. Demos inicio. Titulado Terapias Alternativas para el Manejo del Bienestar Mental asociado al confinamiento. Digamos acá, nosotros tenemos, digamos, un momento importante de corte en el tiempo que los maestros los maestros lo mencionaron, lo mencionaron en cada una de sus ponencias. Antes del 2020, ya la Organización Mundial de la Salud empezaba a mencionar, o empezó a mencionar, cómo la salud mental es un componente integral esencial de todo ese concepto global que es la salud, ¿verdad? Y cómo era importante volcarse a prestarle atención a un aspecto del cual sí había, siempre hubo unas alteraciones, unas inequidades, unos procesos inadecuados de atención. También este componente de lo que es directamente la salud mental tiene unos determinantes. Está relacionado con diversos factores que son de índole social, psicológico, biológico.
Y en ese momento, antes del 2020, ya, por lo menos en Colombia, se hablaban de algunas normativas, algunas leyes que nos hablaban sobre políticas nacionales en la cual el concepto de salud mental no solamente se volcaba a trastornos mentales, sino a reconocer esas condiciones de salud mental, y ya hablaba de aspectos como la promoción, ¿no es cierto?, la promoción de la salud. Ya empezaba a vincular esas responsabilidades sociales de todos los sujetos, de todos los entes que hacen parte, que somos partícipes en esos mecanismos de atención de la salud en general. Esa promoción, digamos, también se empezó y se siguió fortaleciendo esos conceptos de promoción en salud mental desde la OMS, siempre como resaltando, llamando la atención sobre lo que debemos hacer, sobre lo que tenemos que prestar, a lo cual debemos orientar nuestra atención. La Organización Panamericana de la Salud, en su plan de acción sobre salud mental, entre el año o para el año 2015 y 2020, hacía unas propuestas, implementaba acciones, mencionaba aspectos que eran importantes llevar a la práctica, y siempre generaba, fomentó, generó, impulsó aspectos transversales, destacando siempre cómo los elementos sociales, políticos, económicos van a impactar definitivamente en esos componentes que hacen, que alimentan o que pueden impactar en la salud mental de las poblaciones en general. También empezó a hablar sobre esa organización, de esta Organización Panamericana de la Salud, empezó a promover ese bienestar mental mediante diferentes líneas de acción que impactaban o que fomentaban, impulsaban el liderazgo, impulsaban los servicios de salud mental basados en la comunidad, impulsaba fuertemente aspectos de la promoción y la prevención, pero también nos impulsaba a empezar a hablar sobre lo que es sistemas de información, recopilación de información para analizar, pero también investigación y evidencia científica. Y también, digamos, manifestaban algunas propuestas de intervención, que iba desde tratamientos farmacológicos para pacientes con unas condiciones específicas, también como aspectos como psicoterapia, entre otras. La fisioterapia no fue, digamos, ajena a ese llamado desde la Organización Mundial de la Salud. En la revista Colombiana de Rehabilitación, la profesora Olga Montoya, que también nos acompaña el día de hoy, al igual que la profesora Galvez, mencionaron en el editorial de la revista Colombiana de Rehabilitación, publicada en este año 2019, cómo, digamos, ellas destacaban lo mencionado por Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud en su momento, cómo era necesario seguir prestando atención, cómo se debía construir unas alianzas para optimizar esa atención en salud mental en pro de los derechos humanos, o más bien que la vulneración de derechos humanos podía alterar esa salud mental, y todos esos aspectos relacionados con los derechos. Aquí también en esta editorial mencionan otros elementos que alimentan esas alteraciones, esos desórdenes, esas afecciones de la salud mental, como elementos como el abandono infantil, la pobreza, el maltrato, el abuso de sustancias psicoactivas. También se manifestaba como hay un incremento de tasas de trastornos mentales y conductas suicidas, maltrato familiar y de género, estrés laboral, entre otros. Eso se mencionaba antes del 2020. Pero llegó el 2020 con una condición particular, en la pandemia de la COVID-19. Y entonces la Organización Mundial de la Salud publicó unas consideraciones en marzo del 2020 a tener en cuenta. Y acá, digamos, en las siguientes 3, 4 diapositivas, quiero es que juguemos a tener en cuenta cómo hay unas palabras clave que nos dan una información. ¿De acuerdo? Aquí hay unas consideraciones que mencionan que hay unos elementos de tiempo de crisis.
que genera estrés, ¿verdad? Hay unas consideraciones, hay unos elementos que describen cómo hay situaciones que van a impactar en la salud mental, cómo van a generar elementos que pueden poner en desequilibrio el bienestar psicosocial de diferentes poblaciones en todo el mundo. Estas consideraciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud enviaron puntualmente mensajes a diferentes, digamos, lo orientaron a diferentes elementos. En este caso, fue un mensaje claro a la población en general, donde hacía propuestas para reducir ese estigma que podría generar digamos, las personas o las víctimas, como acá lo mencionan, que podrían ser contagiadas por la COVID-19, cómo también eso puede impactar a sus familias y generar un estigma. Pero también menciona y sugiere que, o sugirió en su momento, que era importante minimizar el ver noticias, el escucharlas o leerlas, porque eso podía generar ansiedad y sosiego en las personas. También lanzó un mensaje a los trabajadores de la salud, destacando que dada esta situación, iban a percibir, a sentir, a estar bajo situaciones de estrés, a sentir o trabajar bajo presión, y esto puede impactar de manera importante la salud mental. También, digamos, menciona que es importante retomar o fortalecer, afianzar hábitos saludables, actividad física, comida saludable, ¿verdad? Pero también acá es algo muy importante que quiero resaltar, y es que mencionaban que era importante respirar. Respire, tome aire. De ese tiempo para poder empezar a respirar, y ya nos daba como una visión acerca hacia dónde deberíamos orientar propuestas de intervención. También mencionó cómo era importante generar propuestas de contacto, no perder el contacto con la familia, comunicarse. Entonces de allí, pues afortunadamente la tecnología hizo un aporte importante. Igualmente envió un mensaje para cuidadores de la población infantil, donde mencionó que era importante mantener rutinas de la vida diaria, como ya también los maestros lo mencionaron anteriormente, rutinas para estos niños, y además permitir dinámicas que permitieran un contacto regular con sus padres y cuidadores, porque es que podría generar también ansiedad en esta población infantil. También hicieron unas recomendaciones para personas mayores, para sus cuidadores, mencionando que este tipo de población, o esta población en especial, va a tener más, va a manifestar sensaciones mayores de angustia, estrés, agitación, entre otros, durante o mientras el proceso se daba durante la cuarentena. Entonces, con esas apreciaciones que nos dio la Organización Mundial de la Salud, pues empezó a plantear un horizonte que se veía así como lleno de incertidumbre, básicamente. Un horizonte que no era como muy prometedor. Y claro, posteriormente empezaron a surgir publicaciones que mencionaban cómo ahí se empezaron a generar y a destacar elementos presentes en lo que corresponde a alteraciones en la salud mental derivadas de la pandemia de la COVID-19. En este estudio mencionan cómo, desde un metaanálisis, lograron determinar las prevalencias de la ansiedad y la depresión en poblaciones de diferentes lugares del mundo. Y llama la atención que a lo largo del 2020 seguían surgiendo publicaciones de diferentes lugares del mundo que seguían mencionando cómo, en este caso este es de China, el anterior era de un lugar de África, este es de China, y menciona cómo estaba presente también el insomnio, la ansiedad, la depresión, ¿verdad? Como elementos propios que se derivaban de la pandemia. Entonces ahí surgían las preguntas, surgían las inquietudes en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Y nosotros como fisioterapeutas y como profesionales de la salud, desde luego que siempre teníamos en
en nuestras actividades en el día a día, cómo lograr optimizar esos procesos de intervención. Pero nosotros ya teníamos la solución previamente. Ya desde lo que corresponde a las terapias complementarias alternativas, ya se presentaban, digamos, publicaciones que hablaban sobre cómo realizar aportes en pro de la salud mental de diferentes lugares del mundo. Tenemos acá en China, este es de Brasil, tenemos otros en países de Europa, pero también, digamos, se hablaba cómo estas terapias alternativas cada vez más, digamos, habían más publicaciones que enriquecían previo a la pandemia, quiero aclararlo, más publicaciones que complementaban esta manera, digamos, los mecanismos de intervención en los desórdenes o en las alteraciones con respecto a la salud mental. Para este autor, Asher publicó en el 2017 y mencionó unas propuestas de tratamiento interesantes que quiero acá destacar. Quiero destacar algunas. La meditación, ¿verdad? Una propuesta que va desde la respiración consciente, ¿no es cierto? Del uso de yoga, digamos, estas dinámicas muy interesantes que combinan entrenamientos de la flexibilidad con la respiración consciente. Parámetros que son propios de la concentración, la conciencia corporal, la respiración consciente, pero también mencionaban la acupuntura. Y acá, posteriormente, utilizaban estos, un autor propuso, un autor que quiero destacar de India, una serie de autores de India, pero miren, del Colegio de Fisioterapia. Y ellos hicieron propuestas, en su publicación, hacen propuestas de ejercicios y yoga como modalidades de rehabilitación en pacientes post-COVID. Pero también, eh, digamos, complementando todos estos parámetros de intervención que hay, en el 2018 también habían mencionado que el masaje terapéutico sirve como una propuesta de intervención para desórdenes psiquiátricos. Entonces, en este artículo, este autor Rapaport menciona cómo hay un impacto importante del masaje terapéutico, cómo estimula toda esa función del sistema simpático y parasimpático desde el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, y cómo hay unas hormonas, por ejemplo, lo que corresponde a la oxitocina y el cortisol en relación al estrés, cómo el cortisol disminuye, cómo la oxitocina se incrementa cuando hay procesos de intervención desde el masaje terapéutico. Propuestas muy importantes que nos hacen la reflexión y nos hacen el llamado desde fisioterapia para mantener y aplicar esta técnica a nuestros pacientes. También este artículo mencionaba cómo es importante generar ese trabajo en conjunto, cómo desde la parte de psiquiatría y el masaje terapéutico generan desde la colaboración, ¿no? Fomentan, propician que los pacientes ganen mucho más, optimicen sus propuestas de intervención, obtengan mayores beneficios y además también le da un papel activo al paciente en la participación de su proceso de mejora desde la conciencia cuerpo-mente. Ahora bien, digamos, teniendo claro que empezaron a surgir diferentes propuestas de intervención, también contamos con propuestas de intervención milenarias. La medicina tradicional china es una rica propuesta de atención en salud milenaria, como ya lo mencioné, que tiene unos parámetros de vista de nuestros pacientes de una manera muy interesante desde lo holístico. Cuando quiero hablar de la medicina tradicional china, me quiero volcar a ese artículo anterior que mencionó por allá la acupuntura, porque es que la acupuntura viene siendo estudiada desde hace ya varios años por profesionales de la bioingeniería y la biomédica, ya que los puntos de acupuntura tienen unas características muy, muy definidas desde los aspectos eléctricos. Este autor y otros mencionan que los puntos de acupuntura tienen
un incremento en su capacidad de conductancia cuando son estimulados con corriente eléctrica. Tienen una disminución en su capacidad de resistencia frente a estos estímulos en comparación con otras áreas del cuerpo. Recordemos que los puntos de acupuntura son zonas específicas que están ubicadas a lo largo del cuerpo humano. Y ese estímulo, esas especificidades que tienen esos puntos de acupuntura, lo que permiten es que sea mucho más fácil que se generen potenciales de acción. Fomenta, facilita procesos de conducción de información a través de las células. Y es así como hay más publicaciones aún. Por acá, esta es una publicación reciente en la cual se menciona cómo la acupresión, es decir, aquí digamos para poder centrar un poco más desde el uso de la acupuntura, no es que quiera destacar el uso de las agujas como tal, quiero destacar el punto de acupuntura. ¿Y cómo? No se necesita necesariamente una aguja. Desde aquí la acupresión, para estos autores, mencionaron ya desde el 2014 cómo son mecanismos de tratamiento para la ansiedad, la depresión y el estrés en pacientes con hemodiálisis. Ahora bien, aquí es cuando quiero centrarme en lo que corresponde al confinamiento y demás. Resulta que habitualmente hablamos del confinamiento en hogares, en casas y demás, pero resulta que ya que hay unas personas que, digamos, tienen una condición similar, no necesariamente vinculados a la pandemia, y son los pacientes hospitalizados. Este artículo también lo menciona, como en pacientes hospitalizados, por eso dice acá con hemodiálisis y con procesos de atención hospitalaria, estos pacientes tienen manifestaciones y desarrollan depresión, ansiedad, estrés por su tiempo en el hospital. Entonces es desde allí que surgen unas propuestas muy interesantes desde la medicina tradicional china, en el cual, reconociendo puntos de acupuntura que se encuentran especialmente en la zona de la espalda, encontramos diferentes puntos de acupuntura. Voy a mencionar apenas dos. En este caso, Pohu, vejiga 42, vejiga 13, Shentang, vejiga 15 y demás. Son puntos de acupuntura que tienen unos nombres según unas representaciones de órganos del cuerpo. Y ellos, al ser estimulados, fomentan, facilitan procesos de activación cerebral que benefician la salud mental. Estos puntos, desde la medicina tradicional china, estas zonas de la espalda digamos, se utilizan para tratamientos que optimizan la salud mental de los pacientes. Acá se trabaja la seguridad, se trabaja la tristeza, se trabaja también la ira, y cómo desde diferentes puntos de acupuntura podemos, con la digitopuntura, fomentar alivio, mejora en la percepción y mejora en la condición de salud mental de nuestros pacientes. Entonces ahí es cuando me quiero remitir a una experiencia que estamos empezando a explorar con el grupo de estudiantes de fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación en el Hospital Militar Central acá en la ciudad de Bogotá, del cual pues soy parte de este equipo de trabajo que atiende pacientes post-COVID y pacientes hospitalizados en esta unidad, donde comenzamos a, digamos, emplear este tipo de técnicas, reconociendo puntos de acupuntura que se encuentran en estas zonas de la espalda. Y desde allí, desde el masaje terapéutico, el masaje que en fisioterapia también sí conocemos y demás, estimulamos, ubicamos esos puntos de acupuntura y empezamos a hacer una serie de simplemente de presión por unos segundos, acompañado de procesos de respiración consciente en el paciente, para que empiece posteriormente a manifestar mejora. Pero esta mejora no solamente es desde el aspecto de su percepción, también, digamos, notamos cómo esto puede generar, o genera más bien, disminución y una tendencia a la normalidad en sus signos vitales, disminución en la frecuencia cardíaca, disminución en la frecuencia respiratoria, que son condiciones ideales bajo las cuales nos regimos en los parámetros clínicos. Aquí vemos cómo, bueno, inicialmente vemos cómo se inicia a la izquierda, la foto de la izquierda, un masaje terapéutico en zona de trapecio, fibras superiores. Ya, perdón, devuelvo la diapositiva.
Ok, entonces vemos en la foto de la izquierda cómo inicia un masaje terapéutico en la zona del cuello, en trapecio fibras superiores, pero hacemos un recorrido a través de los músculos paravertebrales, estas zonas que están al lado derecho y al lado izquierdo de la columna vertebral, en toda la espalda, haciendo un recorrido, subiendo y bajando, estimulando esos puntos de acupuntura que se encuentran en la espalda, activando esas zonas que me regulan el chi, así se denomina en términos de medicina tradicional china, el chi desde el aspecto de la psiquis o el aspecto psíquico, lo mencioné de la medicina tradicional china. Entonces, con este tipo de estímulos y contacto, favorecemos que estos pacientes empiecen a manifestar mejoras. Aquí vemos como en una foto que ya, vemos cómo trazamos el camino, ¿de acuerdo? De los puntos de acupuntura al lado de la columna vertebral y posteriormente hacemos unos puntos de presión, generamos unos puntos de presión puntos de acupuntura específicos que permiten al paciente poder fomentar generar sensaciones de alivio en los mismos. Como conclusiones, quiero mencionar que las terapias alternativas pues, son diversas y en la actualidad es una herramienta ideal para complementar las estrategias de intervención en salud mental. Y también quiero destacar que el quehacer fisioterapéutico posee parámetros valiosos de intervención previamente que optimizan la salud mental potenciando el movimiento corporal humano. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cristian. También muy interesante tu conferencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá hasta este momento con nosotros. Creo que estos espacios, más allá de estos procesos académicos y de lo que puede aportarnos como profesionales, creo que es más lo que nos aporta como personas y es desde allí, digamos, el valor que tiene esta cooperación y colaboración que estamos teniendo desde CIMUSH y desde la SR. Me parece súper bonito poder escuchar personas que tienen tanta experiencia y hablar sobre un tema que es muy importante, que es la salud mental. Creo que ustedes nos han dejado y es algo que se ha venido hablando de manera repetitiva y es esa reflexión de cómo, o sea, cómo caer en cuenta que realmente estamos viviendo un proceso que es histórico. O sea, hemos venido hablando de la pandemia, de todas las consecuencias que tiene la pandemia, pero no sé si realmente tenemos en nuestra mente lo que esto significa. O sea, es un momento histórico y pues tiene muchas implicaciones, pero también depende de cada uno de nosotros cómo manejar estas situaciones, cómo cuidar nuestra salud mental y creo que desde lo que nos ha explicado la maestra Rosa Marta, el maestro Javier y también el profe Cristian, para mí queda algo muy valioso y es el trabajo con cada uno de nosotros y las redes de apoyo. A veces creo que uno como que habla de las redes de apoyo, pero no cae en cuenta de ese valor cuando realmente ya lo empieza a necesitar. Y no debería ser así. Creo que nosotros desde estando jóvenes, estando en el curso de vida donde estemos, tenemos que construir nuestras redes de apoyo. Y redes de apoyo en todo sentido. Creo que cada uno de ustedes nos han dado unas indicaciones y una serie de reflexiones muy valiosas. La doctora y la maestra Rosa Marta nos decía que me quedó esa parte de la libertad interna. Es muy lindo, es muy linda esa reflexión en términos de cómo todo este tiempo debemos realmente valorarlo para fortalecernos y cuestionarnos y repensarnos y fortalecer, digamos, esa parte interna del maestro Javier, esa concepción como nos muestras las adicciones. Creo que es también algo muy valioso en términos de comprender la complejidad de las situaciones, pero además también comprender el sentido de esas redes de apoyo y dónde debe estar, digamos, esos procesos de lo que significa la rehabilitación. Con el profe Cristian, también lo que nos presentas de lo que significa la salud mental y que partes, digamos, de lo que era antes a lo que es ahorita, en comprender los determinantes sociales de la salud mental, que antes eran unos, ahorita puede que esos también estén un poco más fuertes, afectándonos de manera positiva o negativa o neutral, pero creo que esos determinantes sociales tenemos que analizarlos mucho y como nos presentas también esas formas
de las terapias alternativas y de toda la parte de medicina tradicional china, creo que es muy bonita. Entonces, pues esto es, digamos, lo que me queda a mí de manera personal, agradecerles. Voy a mirar ya las preguntas que tenemos y reflexiones que han hecho acá en el chat. Acá hay una pregunta y un comentario también que nos hace Grisel Mairani, perdón. Ella nos menciona, ya no es necesario, a lo largo de las presentaciones se me aclararon muchas dudas porque había preguntado ¿qué puedo hacer si tengo una lesión y no puedo hacer ejercicio? Ya que eso, pues digamos que hace sentir muy triste. Pero pues menciona que a lo largo de las conferencias ya fue solucionada como esa duda. Luis Fernando Ortega menciona, en política pública se dice que lo que no se mide no se puede solucionar. Lo que se aplica para el área de la salud. En este sentido, el confinamiento ha evidenciado, al menos en México, aumento de violencia intrafamiliar, ansiedad, depresión, consumo de psicotrópicos, etc. Pero medir el sentido en términos de logoterapia es imposible. Sin embargo, sí me parece que, en términos de Frank, hay una búsqueda de sentido en esta pandemia. Pero la logoterapia la podemos complementar con otras aportaciones como la tanatología, la fisioterapia como terapia para el saneamiento físico. Por ello, al interior de las instituciones de todo tipo deberían generarse redes de apoyo. ¿No es así? Qué bonita reflexión. Y bueno, estos son como los comentarios que nos hacen en el chat. Y también había visto que hay una persona que tiene la mano levantada. Creo que era Carol. Ya no la veo. Me gustaría hacer una aportación a ese comentario anterior, si se me permite. Claro que sí, maestra. Por supuesto que la logoterapia no podemos trabajarla sola, no. Es importante trabajar al ser humano, desde la corriente que uno maneje. Yo manejo la logoterapia porque se me hace, pues tiene un sentido más existencialista y humanista. Y creo que hoy en día, ¿sí?, es bien importante acercarnos a la persona y decirle, tú puedes hacer. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Y tengo que echar mano de otras corrientes también. Yo no estoy casada nada más con la logoterapia, ¿no? Yo me formé en el área del psicoanálisis, en la metropolitana, aquí en la Ciudad de México, pero me he ido encaminando hacia la logoterapia porque es llegarle al otro a través del amor, a través del positivismo, a través de que se dé cuenta que a pesar de todo hay caminos, y por supuesto me siento mal, a lo mejor físicamente, y eso me detona algo emocional, pues busco unas terapias alternativas, o me siento mal y echo mano del alcohol, pues busco una ayuda, ¿sí? Yo creo que todo se complementa, que nada es nada más así directo, sino tenemos que complementar qué es lo que nos ayuda a salir adelante. Muchas gracias, maestra Rosa, por complementar esa reflexión que nos hacían acá. No sé si de pronto la persona que tenía la mano levantada, creo que era Carol, no sé si quieras hacer algún comentario, si de pronto puedes volver a levantar la mano o algo para poderte ver o hacer el comentario en el chat. Bueno, aquí también hay otro comentario. Maggi dice que está de acuerdo con la maestra Rosa. Nefi Jacob López menciona las condiciones de distanciamiento social, los problemas sociales, económicos y de salud a consecuencia de la pandemia y ahora hasta un temblor acá en México, sí, por cierto, nos llevan a condiciones de estrés y ansiedad que, como bien señalan, son inevitables. ¿Qué hacer desde casa para mitigarlos?
No sé si de pronto alguno de los tres quisiera dar esta respuesta para Jacob, perdón. Pues yo creo desde el área psicológica, yo creo que es bien importante, primero, tener la información pertinente. Hay cuestiones inevitables como el temblor, que efectivamente estuvo muy fuerte en la Ciudad de México y en varios estados, ¿sí? Que alteraron más el nerviosismo, la ansiedad, la angustia, ¿sí? Aunado con las inundaciones, la pandemia, en fin, todo eso se necesita, por eso yo decía, se necesita el apoyo psicológico, se necesita que a través de una teleconferencia dar información, dar una terapia, dar información verídica para ir bajando los niveles de estrés. Pero también todo depende de la persona, porque la persona debe estar abierta a que todo lo que, o la mayoría de lo que, la información que se le da, ¿sí? La debe tomar en cuenta. Muchas veces no la tomamos en cuenta y nos vamos por informaciones, falsas noticias, informaciones erróneas, que eso genera mucho más angustia y ansiedad. Por lo tanto, yo lo que sugiero, y siempre lo he dicho, que es bien importante la información, hacer talleres, hablar en la familia, hablar en las escuelas. Hoy que ya regresaron en México en este modelo híbrido algunas escuelas, tener conferencias con los niños, qué sienten, con los maestros. Nosotros acá en CEMUCH estamos iniciando una serie de talleres que iniciamos con los docentes, ¿sí? ¿Qué sienten ellos al pensar que van a venir a un modelo híbrido? Porque se habla mucho de niños, de los niños o de los jóvenes que van a regresar a las escuelas, pero ¿y los maestros qué? ¿Dónde están esas emociones? ¿Dónde están esas sensaciones? Y dando una información adecuada, bajamos esos niveles de estrés. Muchas gracias, maestra Rosa Marta. Acá también comenta Maggi, un evento negativo nos provoca varias sensaciones, pero si atraigo un evento positivo, descarto el dolor. Es ahí donde se conjunta el simpático y parasimpático a nivel neurológico. Silvia Espinosa nos menciona, la digitopuntura es recomendable para situaciones de estrés postraumático. Es más una pregunta, no sé, de pronto, profe Cristian, si quieras. Sí, claro que sí. Uno de los artículos de los cuales conversábamos también la tarde de hoy mencionaba específicamente cómo para el estrés postraumático es importante tener apoyo desde varias perspectivas, no solamente desde la digitopuntura o la acupresión, como también se le menciona, sino también se puede complementar con técnicas propias como la respiración consciente, ya que estos procesos de oxigenación, estos procesos de conciencia en relación el sentir y el pensar, y en eso los maestros creo que sin duda me podrán complementar, son esenciales en el proceso para poder, digamos, tener un mejor, sí, digamos, solucionar este proceso en lo que corresponde al estrés postraumático, que tiene un elemento de complejidad también. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Cristian. Acá nos hacen también otra pregunta que creo que va dirigida al maestro Javier. Mencionan cómo ayudar a un adulto que es adicto a los videojuegos cuando él no reconoce su condición. Ok, esto es común en todas las adicciones, lo mencionaba uno de los criterios, precisamente de las 4 características que conforman el fenómeno y que tiene que ver básicamente con esta cuestión de simplificación del estilo de vida. Es decir, cuando decía que toda conducta adictiva es también ya una solución para la persona. De tal manera que la persona ya está dentro de su solución a cualquier tipo de problemática. Los videojuegos son excelentes herramientas en ocasiones para desarrollar habilidades, pero cuando las personas no tienen otros sentidos en su vida
y el único sentido que llena precisamente todas las áreas de su vida es una sustancia, es un videojuego, es algún comportamiento, algún objeto, obviamente se convierte en un conocimiento adictivo y la persona jamás va a ser consciente de ello. Lo que vivimos nosotros en el campo de las adicciones siempre es que ningún paciente llega por sí mismo, no llega con una demanda para sí. Generalmente los pacientes llegan ya cuando traen un problema de salud, pero quieren que les quiten el dolor, no que les quiten la sustancia o el videojuego. Llegan porque ya tienen problemas con la familia, porque la familia los llevó. O sea, llegan por múltiples demandas que no son demandas de ellos mismos. Entonces, lo que sí es válido, y aquí lo que se tiene que comenzar a trabajar no es nada más con la persona adicta al videojuego, se trabaja también con las familias, de tal manera que las familias puedan incidir en generar condiciones diferentes en la dinámica familiar que permitan en algún momento. Se te cerró el micrófono, maestro Javier. Perdón, me emociono y creo que por ahí no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, lo que les decía es que era generar precisamente esas dinámicas familiares que en algún momento también de alguna manera brinden otros sentidos que contrarresten precisamente el sentido que tiene el videojuego, que tiene la sustancia. En el trabajo de las adicciones, el problema no es de la persona consumidora, el problema no es de la persona que está pasando por la conducta de adicción. Es un problema, como lo mencionaban en mi presentación, complejo, que implica muchas condicionantes, pero una de las principales es la familia. Entonces hay que trabajar muchas de las veces cuando la persona no lo reconoce, con la familia también, para generar estrategias que de alguna manera lleven a la persona a realizar cierta conciencia, que lo ponga en el camino de solicitar el apoyo, o la familia generar condiciones diferentes, que muchas de las veces los cambios familiares generan también cambios en la persona consumidora, sin necesidad de intervenir necesariamente con la persona. Pero es generando condiciones de sentido, que es un poco a la pregunta que contestaba hace rato Rosy en la cuestión de la pandemia. Obviamente, cuando nosotros estamos en confinamiento, perdemos muchas condiciones de sentido de nuestro modelo de vida. Que nuestro modelo de vida es de interacción, de cara a cara, de caminar constantemente, aunque muchas de las veces no nos veamos, ¿no? No voltemos a vernos, pero que de alguna manera eso es lo que nosotros tenemos como modelo de vida. En el momento que estamos confinados a un cuarto en el que todo el tiempo nos estamos viendo la cara, no sabemos ni siquiera qué hacer. Yo le sugeriría, por ejemplo, en este caso a Nefi, es comenzar a trabajar también con la imaginación, lo que se denomina a veces innovación, en las dinámicas familiares, en las dinámicas de pareja, en las relaciones con los hijos. Hemos abandonado un montón de actividades que teníamos antes como familias. La sobremesa, por ejemplo, se ha sustituido por los celulares, ahora platicamos a través del celular. Los juegos de mesa, por ejemplo, que muchos de los niños ya ni siquiera conocen, no sé, supongo que Colombia también tiene una cantidad de juegos de mesa tradicionales. Acá nosotros tenemos algo que se llamaba la oca, escaleras y serpientes, la lotería, cosas de este tipo que eran divertidísimas. Yo me acuerdo en mi infancia que permitían precisamente estas condiciones también de generar nuevas relaciones y construir precisamente nuevamente este tejido familiar, que es el tejido que después se da en lo social, pero que es lo que conforma también la vinculación de las redes de apoyo. Las redes de apoyo no necesariamente son redes externas, son vínculos que ya tenemos, pero que no los tenemos activados. Entonces hay que activarlos de manera diferente. Yo sugeriría, de verdad, acerquémonos a los juegos tradicionales. Nuestros niños no los conocen y son de verdad sumamente divertidos cuando se juegan, sobre todo con niños en edades infantiles y hasta adolescentes. Pero si los jugamos entre adultos, tienen otra connotación también, que nos hace también la vida muy, muy placentera. De verdad, yo con amigos y en la familia nos pasamos jugando luego dominó cubano y nos podemos amanecer. Empezamos a las 3 de la tarde y acabamos al otro día como 3, 4 de la mañana, cansados ya, pero muy, muy contentos. Entonces, acerquémonos un poco a esto y demos condiciones de sentido a este sinsentido que es la pandemia. A este sinsentido que ha hecho la pandemia en nuestras relaciones y en nuestros estilos de vida. Muchas gracias, maestro Javier. Qué bonito también ese cierre que haces y que nos deja también una enseñanza muy grande.
Yo creo que lo importante de estos espacios es también una enseñanza que nos ha dejado muy grande también Simush, y es el trabajo transdisciplinar. Y creo que cuando hablamos de circunstancias y problemáticas sociales y pues cosas, digamos, de la cotidianidad y de problemas personales y de lo que estamos viviendo, digamos, en términos mundiales, pues creo que parte de allí. O sea, estos espacios es muy bonito poder estar dialogando con personas expertas, pero que además son personas, pero que además tenemos diferentes disciplinas y que podemos desde, digamos, nuestros puntos de vista profesional y también, digamos, personales, pues abordar y comprender una problemática y más en esto que es complejo. O sea, la salud mental creo que, como muy bien ustedes lo mencionaban, no es que sea complicado, pero sí es complejo y pues tiene diferentes situaciones que hay que analizar. Entonces, pues muy bonito que desde estos mismos espacios estemos contribuyendo a esta construcción de redes de apoyos, porque pues hay redes de apoyos de todo tipo y en esta creo que también vamos construyendo una muy bonita. Ya entonces para cerrar, agradecerles por el espacio y por poder compartir un tiempo que creo que en esta situación también el tiempo es muy valioso y creo que cada uno estamos valorando más cada día el tiempo. Entonces, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Y quiero leer un comentario que nos hace el profesor Carlos Alberto Pérez. Él nos menciona, usualmente tendemos a pensar abordajes en salud cuando ya se tienen identificados eventos deleterios, específicamente en salud mental, que es lo que nos une en las charlas de hoy. No obstante, debemos desde salud mental pensar también cómo se abordarán las dificultades en salud mental que se puedan generar a razón del estrés que implica volver a realizar actividades presenciales luego de año y medio de actividades virtuales, como ha sido con la telerehabilitación o como nos pasa a los maestros. Creo que ya también se había abordado alguna de las situaciones que puede implicar esto, que la maestra Rosa Marta también nos hacía como esta situación y que nos ponía el ejemplo de lo que están trabajando allá en Simush para esa preparación también de los maestros. Bueno, pues entonces muchas gracias, no les quitamos más tiempo y gracias a todas las personas que aún están conectadas y recordarles que próximamente ya entonces enviaremos las invitaciones para el próximo webinar entre Simush y la SR. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan. Igualmente, un placer, maestro Cristian, escucharlo. Maestro Javier, maestra, pues ya lo conozco. Un honor para Muchas mí gracias. haber compartido este espacio académico con ustedes y obviamente estamos construyendo redes. Sé que sin duda yo estoy muy contento de este espacio, de habernos conocido y bueno, tendremos ya es una puerta, una ventana abierta para nuevos escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Gracias y un abrazo virtual para todos. Abrazos desde Puebla. Un abrazo y en el chat siguen mensajes de felicitaciones, de agradecimiento, que también creo que es parte de la conexión que se tiene en estos espacios. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Que descansen, buena noche. Gracias a todos.